Hermanos, nuevamente qué gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios en este estudio para matrimonios que el día de hoy el Señor nos ha dado el privilegio de compartir, de estar aquí exponiendo este hermoso mensaje que el día de hoy tenemos para ustedes. Pero antes vamos a tomar un tiempo de oración. Hay muchas necesidades en el cuerpo de Cristo. Hay varios hermanos que nos han enviado sus necesidades, sus peticiones de oración. Así es que yo le voy a suplicar que se una con nosotros. Vamos a unirnos en este momento en un clamor a nuestro Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, en que podemos estudiar tu palabra, compartirla, explicarla. Danos sabiduría, Señor, para esto. No es algo que pueda un ser humano sin ti poder hacer. Estamos totalmente incapacitados si tú no nos provees de eso, Señor, y por eso te suplicamos que nos des la capacidad de entender y que podemos poner también, Señor, en tus manos a nuestros hermanos en Cristo, a nuestras familias. Queremos pedirte que bendigas cada hogar, Señor, que está aquí escuchando esta palabra, cada hogar de tu familia, Señor, de los que son tus hijos. Te pedimos, Señor, que traigas bendición a cada casa y vida eterna también. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos Mauricio Flores, que agradecemos, Señor. Los doctores están sorprendidos de que haya tenido esta recuperación. Queremos pedirte que, Señor, la obra que comenzaste en él, la completes. Que sigas haciendo, Señor, y que él pueda salir dado de alta del hospital, Señor, para glorificar tu nombre. Pedimos por Faustino Santiago, por Nina Cacique, Jessica Domínguez, por la familia González Cacique, Señor, por la salud de Charo Torres, Señor, por su familia, por Yareli, por Eric, por Alfonso. Queremos poner, Señor, cada una de estas familias, de Violeta Valenzuela, Señor, de Tonatiu, su esposo, queremos poner en tus manos. Tú tienes poder para sanar, Señor. Por Jessica La Bastida también, Señor, esta enfermedad en su cabeza. Señor, tú tienes el poder. Te pedimos por su sanidad. Se haga tu voluntad, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas al matrimonio Morales Gaona, al matrimonio de Andrea y de Javier, Señor, de Isaac Rascón, de Cristian y Melissa Hernández y sus hijos. Señor, pedimos por Juan Carlos y Alejandra, por Anthony Avendaño, Señor, y de Miara Valero, que tú, Señor, nos des sensibilidad a todos nosotros de escuchar tu voz, un corazón dispuesto a eso. Al que no, Señor, ha recibido el nuevo nacimiento todavía, Señor, te pedimos, Padre, que obres con misericordia sobre su vida. Pedimos, Señor, que traigas a la vida de aquellos, Señor, que no te conocen fe, ese regalo, ese don tuyo de la fe que trae salvación. Pedimos, Señor, tu bendición para todos estos hogares que están siendo atacados. Señor, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que restaures corazones. Te rogamos, Señor, que restaures vidas y que aún en medio de desiertos, en medio de destrucción, Señor, tengas misericordia de nosotros y podamos ver tu poder restaurador en la vida de cada uno de los que somos tus hijos y que muchos vengan al conocimiento de ti. Señor, pedimos por la familia Delgado, por la salvación, Señor, de la familia de César Ríos, por Imelda Sánchez, Señor, por Eda Regalado, que Señor está trabajando en este hospital, que está recibiendo a tantos enfermos. Pedimos por cada uno de los médicos y doctores, Señor, que están recibiendo, Padre, esta enfermedad, están atendiendo esta enfermedad. Señor, levántalos, protege, Señor, a tu pueblo principalmente. Bendice, Señor, que muchos puedan venir al conocimiento de ti en medio de esta pandemia. Pedimos, Señor, por Judá, por Daniela, por Roberto, Señor, Medina, por su familia, Padre, que tú traigas bendición a nuestros hogares. Que tu presencia pueda ser algo tan palpable en nuestras vidas, que pueda, Señor, haber realmente un corazón dispuesto a tu voz. Bendice, Señor, bendice nuestras casas. Bendice, Señor, nuestros corazones, que podamos reflejar quién eres tú. Señor, haz una limpieza completa en nuestro corazón. Necesitamos de eso. Señor, necesitamos limpiar nuestro hogar, limpiar nuestra casa. Y Señor, que el día de hoy podamos tener esa conciencia, Dios, de que primero tienes que intervenir en nosotros. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Siga orando, hermano, siga rogando
si usted puede anotar los nombres de estas familias y estar intercediendo por ellas, es una labor que la iglesia tenemos que estar haciendo. Ore por los pastores de la iglesia de Vida Nueva para el Mundo, por todo el grupo pastoral, los coordinadores, todo el liderazgo de la iglesia. Por favor, por la iglesia en sí misma, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Y pues todos deseamos, es algo natural en el ser humano, el deseo de ser felices. Como matrimonios queremos tener una familia feliz. Desafortunadamente se ha distorsionado mucho el concepto, el entendimiento de cómo llegar a la felicidad y a la satisfacción en este mundo. Porque hemos creído que desear una familia feliz es reunir a un grupo de personas o que sean provisto un grupo de personas que puedan satisfacer nuestras expectativas, que reúnan las condiciones para que todo este entorno pueda hacernos felices. Como dijimos la semana pasada, anhelamos un hogar, dulce hogar. Pero si eso no sucede, si no es la realidad de nuestra familia, hay terribles problemas, llegando inclusive a la disolución del matrimonio y a la terrible destrucción de la familia misma. Es importante que nosotros podamos ver esto, y cuando hablamos de estos temas es muy interesante que hay muchas personas que al no comprenderlo piensan que estamos queriendo empujar a las personas a un sufrimiento per se, es decir, solo sufrir por sufrir. Hay una acusación en el que hacia el cristianismo, porque se pregunta, bueno, entonces el cristianismo es tener una mentalidad masoquista en donde el sufrimiento sea lo que anhelemos. Por supuesto que no. Pero Dios nos quiere enseñar en su palabra que hay razones para el sufrimiento y que el gozo y el deleite verdadero están solamente en Él, que no lo podemos depositar en nada de este mundo prioritariamente. Hay cosas que son satisfactorias en lo que hacemos, en lo que vivimos o con quien convivimos. Pero nuestra satisfacción central no puede depender de eso, porque todo lo que existe en este mundo es falible. Y si nosotros depositamos nuestra confianza y felicidad en cualquier cosa de este mundo, al momento que nos falle, vamos a terminar demasiado decepcionados y frustrados. No se trata de estar lacerándonos o autolacerándonos, sino de poder llegar a comprender que el pecado es un verdadero problema. Es algo terrible que Dios tiene que despojarnos a nosotros de esa maldad, y solamente esto se llega a lograr a través del quebrantamiento, precisamente conviviendo con otros pecadores que nos estaremos dañando bilateralmente. No existe ningún tipo de relación en la que podamos utilizar una utopía, en la que podamos pensar que es idealista, en la que podamos decir, bueno, aquí estoy bien y siempre voy a ser feliz con esta persona nunca me va a fallar. Es una irrealidad completamente. La realidad es que somos pecadores, que cometemos injusticias, que dañamos a los demás, pero que Dios no nos deja precisamente en ese daño, sino que comprendamos que si el Señor es completamente la fuente de toda nuestra satisfacción, la guía de parte de Dios en su palabra, podemos encontrar la verdadera paz y esa felicidad con la que hemos soñado durante todas nuestras vidas. Todos nosotros hemos sido los arquitectos de lo que nuestra familia es actualmente. Principalmente los padres. Es una responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros como matrimonio. Y aún más me atrevo a decir que Dios, sin eximir la responsabilidad de todos los miembros de la familia, nos deja una responsabilidad muy específica a los varones para liderar esta familia. Muchos de nosotros hemos intentado reparar lo dañado en nuestras fuerzas. Hemos querido arreglar el caos, el desorden, los conflictos
Y la realidad es que lo que mejor nos ha resultado la mayoría de veces, sin considerar a Dios, es nada. Porque la mayoría de veces que hemos intentado hacerlo en nuestras fuerzas, hemos solamente empeorado las cosas. El camino para una familia feliz comienza con una familia que desee y busque honesta y sinceramente como prioridad glorificar a Dios. Lo otro que mencionamos, el desear que todos los demás me sirvan como lo que yo pueda encontrar para ser feliz yo, se llama egocentrismo. Esta perspectiva, el buscar que Dios sea glorificado, es verdadera adoración. Hay una diferencia abismal. Y glorificar a Dios es mostrar las maravillosas excelencias de Dios. Y como vimos la ocasión pasada, para llegarlo a hacer, tenemos nosotros que estar ciertos de creer, estar convencidos de quiénes somos nosotros para Dios. Que nosotros como sus hijos estamos en este mundo lleno de adversidades para reflejarlo a Él, aún en medio de los conflictos y aflicciones, aún en medio de una pandemia de COVID-19, aún en medio de circunstancias difíciles, económicas. No porque nosotros estemos cargados, ¿verdad?, por el pecado, por la culpa del pecado, no tampoco con una actitud autocomplaciente al pecado, sino exaltando la obra de Cristo Jesús. Y hoy hablaremos precisamente del fruto de lo que dijimos la semana pasada, del fruto de sabernos nosotros, ser benignos, ser misericordiosos, porque el fruto de esa misericordia es el perdón. Y es un buen comienzo para limpiar tu hogar. Este es el tema del día de hoy. Limpia tu hogar. Seguimos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a ver a la luz de la Biblia por qué podemos nosotros afirmar que el perdón es el inicio de la limpieza de nuestro hogar. Es muy interesante que nosotros podamos ver esto en la Escritura. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 5, el apóstol Pablo en este capítulo nos hace una descripción de lo que es el amor, de los elementos del amor. Nos hace una descripción de cómo se manifiesta este amor, un amor que viene de parte de Dios y que nos es dado para que nosotros también lo podamos ofrecer, entregar hacia otras personas. Y en 1 Corintios 13:15, no voy a leer todo el capítulo, léalo usted en casa si tiene oportunidad, es un precioso, hermoso capítulo del amor. Y en el versículo 5 quiero hacer referencia a una de las manifestaciones de este amor. Dice aquí el versículo 5, lo voy a leer completo: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y quiero detenerme en esta parte, no guarda rencor. Esta descripción del amor hace una definición de una virtud del amor, una parte, un elemento que es virtuoso, no guarda rencor. El rencor, lo entendemos todos nosotros, es lo opuesto a perdonar. Es no perdonar. Yo decido no perdonar, tengo algo en contra de alguien más. Es quedarme con un pendiente, vamos a decirlo de esta manera y vamos a explicar por qué, una deuda pendiente por cobrar. No es perdonar, no lo he perdonado realmente y yo tengo algo ahí que quiero que reciba una restitución, una retribución. En otras palabras, yo quiero venganza. Aunque suena feo esa palabra, pero es la realidad de lo que emana de nuestro corazón.
Nos sentimos que hemos recibido algo que no es justo, que no debíamos haber recibido, y entonces queremos una retribución al respecto. Eso es guardar rencor. Eso es tener un rencor en nuestro corazón. Y quiero dar rápidamente las palabras que forman parte de esta expresión en 1 Corintios 13:5. No guardar rencor. Está formado por tres palabras, no el negativo, y otras dos palabras que significan guardar rencor. La primera es logizomai con Z. Logizomai es guardar. Significa hacer un inventario, estimar, inculpar, atribuir, tener por cierto, tener en cuenta, poner a la cuenta de alguien. Y rencor es la palabra que se tradujo al español del griego kakos. Rencor es la palabra en español, kakos es la palabra original en el griego. Y significa indigno, inválido, sin valor, depravado, injurioso, pestilente, daño, mal. Denota aquello que es inútil, incapaz. Denota lo destructivo, perjudicial, moral o éticamente hablando. Es algo dañino. No guardar rencor es perdonar. O sea, si yo guardo rencor, no estoy perdonando. Y la invitación es a no guardar rencor. Y la única manera de no guardar rencor es perdonando. Entonces, de acuerdo a las palabras que acabamos de ver, logizomai kakos, podríamos decir, ¿verdad?, que perdonar significa no hacer un inventario de lo pestilente, de lo que apesta, de la basura, de lo que no sirve. No estimar lo malo. Yo no voy a estar ahí guardando cosas que están provocando un daño, que ha sido malo para mi vida. Ya no voy a poner a la cuenta de alguien el daño que me provocó, el daño que me causó sus acciones, sus palabras, escucharlo hablar o recibir un perjuicio de esa persona. Por eso, limpiar la casa comienza con perdonar. ¿Por qué? Porque es quitar la basura. Eso de lo que hemos dado valor en nuestras vidas y tenerlo ahí, conservarlo ahí, y que hemos estimado y que le hemos dado un alto valor a la afectación que hemos recibido, es lo que nos está estorbando. Sacar la basura de nuestras vidas es perdonar. Quitar lo inservible, como lo hemos definido. Permanecer en rencor sin perdonar realmente es quedarse con basura dentro de nosotros, con el daño dentro de que alguien me hizo y estar provocando un dolor constante. Me lo hizo, y cada vez que recuerdo, ¡ay!, otra vez me enojo, ¡ay!, otra vez me duele. Es estar ahí con lo mismo, con basura dentro de mi corazón. Y es impresionante cuánta basura somos capaces de acumular en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es impresionante como el pecado nos ha dañado de tal manera que somos unos acumuladores de los daños. Tenemos tanto rencor, tenemos tanto ahí de lo que nos han causado las personas en nuestras vidas. Por eso la invitación que hace Pablo en Efesios 4:32 que leíamos al inicio, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La semana pasada lo decíamos, el perdón es la medicina, el medicamento para el rencor, para ese resentimiento, para esa amargura, para eso que nos está lacerando, para esa basura que tenemos ahí que no nos ayuda en nada, al contrario nos estorba. Te pudieron haber dañado a ti de cuando eras niño, cuando eras adolescente, aún ahora como estás en tu matrimonio, te pudo haber hecho cosas tu esposo, pero ¿qué es lo que significa? Si yo permanezco con esa basura en mí, estoy nuevamente recordándolo, provocándome ese dolor nuevamente, ese daño. Eso es lo que
Dios no quiere para la vida de un hijo. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa amargura que me está contaminando, ahora la llevo a todas partes, en todas mis relaciones, en todo lo que hago. Contamino más todavía. Literalmente, ¿verdad? Es como el COVID, porque ahora este rencor me hace ser áspero, me hace ser, y entonces yo boto ese veneno que traigo dentro de mí, esa amargura, esa falta de perdón es lo que provoca en mi vida, y entonces yo lastimo a otros más. ¿Qué estoy haciendo? Contagiando el rencor, contagiando la amargura. De manera muy clara y evidente, estamos en el mundo de esta manera. Hay guerras, hay conflictos, todo el mundo se está peleando, hay agresiones. Dios quiere que nosotros como hijos de Dios nos tomemos esta medicina, esta misericordia que nos lleva a que pueda haber dulzura dentro de nuestro hogar, que requiere el verdadero perdón, esa decisión de no cobrar más las deudas de las otras personas. La limpieza del hogar, la limpieza de nuestras familias comienza con la limpieza de nuestra propia vida. Yo tengo que estar convencido de eso. Aquí no es una invitación de vengan como matrimonio y entonces vamos a que ustedes perdonen. No, es una invitación personal de Dios a cada uno de nosotros. Si tú como varón, lo primero que tienes que hacer para poder llegar a ser una influencia de amor, porque el amor no guarda rencor, entonces tienes que comenzar a perdonar. Si tú como esposa quieres ser una influencia hacia tus hijos para que vean a Dios en ustedes como matrimonio, nosotros como matrimonio, la única manera es vivir en esta tierra como Cristo, con lo que hizo Cristo. Perdonar es una herramienta de bendición para los hijos de Dios, para comenzar a limpiar el corazón, para quitar eso que está mal. En todas nuestras relaciones son afectadas por ese rencor que traemos cargando y que muchas veces nos hemos engañado diciendo, no, yo ya perdoné. Necesitamos agarrar esa escoba del Espíritu, ese zacate de Dios y comenzar a limpiar el corazón, porque de otra manera estamos llevando suciedad a nuestra casa, la suciedad que traemos dentro. Estamos llevando suciedad a nuestro matrimonio. Estamos llevando suciedad a nuestra familia. Hemos confundido el perdón con esa acción que nos lleva solamente a comprender los errores de los otros. Vamos rápidamente a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Este es muy interesante, este pasaje de la Biblia es muy semejante al que acabamos de leer de Efesios 4. Dice así también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y escucha lo que dice el versículo 13, mucha atención: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Subraye eso, por favor, ténganlo en mente en un momento más. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Interesante que ya no habla de soportar, sino habla de perdón. Es la siguiente parte del versículo. Pero lo que ha sucedido en la vida de muchos de nosotros es que hemos confundido, y por eso tan importante, para limpiar nuestra casa, primero tenemos que limpiar nuestro corazón, y para limpiar nuestro corazón primero tenemos que comenzar perdonando. Es una de las cosas que Dios quiere que hagamos, perdonar. Pero para poder perdonar tenemos que entender cuál es el perdón según el sabio Dios, según nuestro Padre y nuestro Maestro, que Él es perfecto y que sus conceptos son perfectos. Muchos de nosotros hemos confundido soportar con perdonar. Solo aguantamos, toleramos, seguimos adelante, pero no perdonamos.
Quiero ver la primera parte del versículo que les dije que señaláramos. Soportándoos unos a otros. La Biblia, Huneman, tradujo esta palabra como sobrellevando unos a otros. Pero una de las versiones que me llamó mucho la atención fue la Nueva Traducción Viviente, que nos amplía lo que es soportar. Dice la Nueva Traducción Viviente de esta parte de Colosenses 3:13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Número uno, tenemos que distinguir que una cosa es soportar y otra cosa es perdonar. El perdón no es mirar al otro, entender que peca, que se equivoca, y entonces me resigno a seguir adelante. Bueno, está bien, voy a seguir, no podemos echar a la familia abajo, no podemos estar. Bueno, está bien, tengo que, este jefe, este pastor, este líder, este hermano, pues ni modo que me vaya de la iglesia porque este hermano me ofendió, me dañó. Bueno, está bien, todos pecamos, sigamos adelante. Lo que define aquí, eso es ser comprensivo con las faltas de otros, pero no es perdonar. Muchos de nosotros en nuestra mente decimos, no, pues ahí sigo, ¿no? Sigo en el matrimonio, sigo en el trabajo, sigue siendo mi amigo. Si yo no hubiera perdonado, ni siquiera le debería de hablar. Justificamos nuestras confusiones, justificamos nuestra propia carne con argumentos que se oponen a lo que la Biblia nos enseña. Si tú dices, bueno, sigo adelante, no le he soportado, estoy ahí, se sigue equivocando, sigo adelante, eso está bien. No estoy diciendo que sea algo malo, porque la Biblia lo dice. Estamos soportando, estamos obedeciendo, soportando, está bien. Si la Biblia no lo pide, está bien, pero eso no es suficiente para nuestras vidas. Y por eso añade, dice, soportándoos y añade, perdonándoos. No está afirmando la misma idea, porque eso lo llegamos a ver en ocasiones en la Escritura. Muchas veces Dios repite algo con diferentes palabras para afirmar una sola cosa. No, en este momento lo que está haciendo Dios es distinguiendo. Nos está diciendo una cosa es soportar, porque eso es comprender las fallas de los otros, y perdonar. Si yo te quiero llegar al tercer piso de una casa, pues tengo que ir al primer piso, ¿verdad? Si yo quiero llegar a la limpieza, está bien que hayas soportado, qué bueno que has soportado. Hay muchos hermanos que de repente se cansan de la familia y se quieren ir, es más, se han salido. Estamos orando por esas familias que están siendo destruidas en este tiempo de pandemia, que tenemos que seguir orando porque el ataque es poderosísimo del enemigo. Pero nosotros no podemos conformarnos a eso, no podemos seguir, ¿verdad?, pensando que las cosas funcionan así y que tenemos que conformarnos a eso. No, Señor, tenemos que ir al siguiente. El siguiente piso, ¿cuál es? Perdonar. ¿Para qué? Para que lleguemos a ese hogar, dulce hogar, a ese hogar limpio, a ese hogar que no está dependiendo de las circunstancias, de la situación económica, sino que tiene su seguridad en Dios, y que esa seguridad se va a plasmar en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, con lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas, que lo que nosotros vemos en la realidad de nuestras vidas. Y eso no significa una infalibilidad. Al contrario, fallamos, pero Dios nos da una solución a pesar de eso. Es lo mismo que vemos en Cristo. Por eso es mencionado aquí, de la manera que Cristo os perdonó. Y esto es maravilloso, porque es la oportunidad que tenemos para reflejar a Cristo. Entonces es importante que sea desarraigada esa confusión en la vida de un hijo de Dios, que pensemos que hemos perdonado cuando solamente hemos soportado. Dios no quiere que estemos cargando por mucho tiempo con el daño que recibiste. Entre más rápido se perdone, más rápido habrá limpieza y libertad. Es la manera en que Dios nos dice: está bien, soportaste, cargaste, pero yo no quiero que lo sigas cargando ahí. Perdona. Limpia eso, saca esa basura, quítala de tu vida, quítala de tu corazón. Y viene inmediatamente, de forma obvia, la pregunta: ¿cómo
debo perdonar? Ahí en Colosenses 3:13 nos los indicó, y en Efesios 4 también. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Inmediatamente, ¿qué puede venir a mi pensamiento? Bueno, Cristo era Dios, eso no se vale. Cristo era el Todopoderoso. Y tienes razón. Tienes toda la razón. Cristo es el Todopoderoso, Cristo es Dios, Cristo todo lo puede hacer. Pero ahora nosotros somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Seguimos sus pisadas. Sus enseñanzas son nuestro máximo valor. Ahora ya no tenemos valor en lo que el mundo nos enseña. Tenemos que desarraigar eso de nuestras vidas. Lo que el mundo nos ha dicho que es perdonar, porque el mundo no siquiera puede perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, que nos está diciendo que nosotros tenemos que observar que solamente puede perdonar a alguien que ha recibido el perdón. Por eso hay tanta confusión, porque el mundo dice que perdona y nosotros hemos creído que el mundo perdona, que ellos dicen que, pero eso no es real, eso no es lo que la Biblia dice. Necesitamos dejar todos esos conceptos seculares del perdón y volver a la Escritura y tomar a la Biblia como nuestra máxima virtud, como nuestra máxima de enseñanza, como el valor más grande que podamos nosotros obtener de conocimiento en nuestras vidas. Y eso choca profundamente con nuestro orgullo, porque no queremos renunciar a nuestros conceptos. Muy a menudo sucede, perdona, ya perdoné. ¿Por qué sigues pidiendo? ¿Por qué sigues reclamando? ¿Por qué sigues recordando? ¿Por qué sigues enfatizando en relación a eso que hizo alguien? Porque eso no hace Dios con nosotros. Si no tienes a Cristo, si no has recibido su perdón, este es el momento en que Dios te está invitando, te está haciendo ver claramente la necesidad que tienes a través de esto. Está abriendo ese hueco, te está haciendo ver ese hueco terrible de tu vida. ¿Por qué estás tan amargado? ¿Por qué siempre estás enojado? ¿Por qué te duele todo? ¿Por qué estás en depresión? ¿Por qué no puedes levantarte? ¿Por qué no puedes hacer lo que tú sabes que es virtuoso en la vida de cualquier persona? Porque no tienes a Dios en tu vida, porque no habita el Señor, porque no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y como el Señor de tu vida. Y esta es la oportunidad que Dios te está dando para venir a Él. Te está diciendo, aquí está, quieres reconocer mi amor, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, tú y yo hemos pecado delante de Dios, le hemos ofendido profundamente, y aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra clara y evidente del amor de Dios, la realidad de su amor, es que Cristo vino a pagar lo que nosotros debíamos. Y este es el momento para que pongas tu confianza, tu fe en Él, en que su sangre es suficiente para el pago de todos nuestros pecados. Mira, no importa si te dices cristiano, no importa si te percibes religioso, si asistes a una iglesia, a una congregación, eso no importa. La pregunta ¿es Cristo tu Señor? Él es el que domina en tu vida, el que guía tu vida, ¿o sigues siendo tú el rey? En Mateo capítulo 18, versículo 21, nos enseña la Biblia cómo debo perdonar. Pedro, el apóstol Pedro, discípulo de Cristo aquí en la tierra, de los 12, dice la Biblia en Mateo 18, 21, que se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cristo no le estaba enseñando a Pedro que tenía que hacer una contabilidad de daños, que tuviera que estar haciendo la contabilidad de ofensas en su vida o en lo que alguien más había provocado. No, Cristo le estaba enseñando
El número 7 le llamamos el perdón, el número perfecto. El número 7 es el número completo, ese le llamamos, decimos así, es el número de Dios. ¿Y qué le está diciendo Cristo a Pedro? Que el perdón, si es perdón, entonces tiene que ser como el de Dios, perfecto, completo, como lo que ha hecho Dios conmigo, como Cristo, dijo nuestro texto en Colosenses. Por eso la importancia de eliminar toda confusión de lo que es perdonar. Por eso la importancia de definirlo con tanto discernimiento, con tanto detalle. Porque no existe un semiperdón, no existe un perdón variable, no existe un pseudo perdón o algo que aparente perdón. No, Dios nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado. Y en esto es donde se glorifica a Dios. Porque estamos reflejando, cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo lo que solamente Dios ha hecho con nosotros, lo que solo Dios puede hacer. Y si tu pretexto es, bueno, es que Cristo, Él era el Todopoderoso. Si eres un hijo de Dios, la Biblia enseña en 1 Corintios 6 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Paracletos es la palabra en el griego y eso significa también ayudador. Tenemos a Dios para hacerlo. Pero si estamos constantemente en pecado, con el espíritu contristado, si hemos apagado el fuego, significa si hemos dejado la influencia del Espíritu sobre nosotros, hemos decidido dejarlo a un lado, entonces, por eso nos endurecemos. Por eso somos como somos. Por eso seguimos dañando. Por eso no perdonamos. En esto se glorifica a Dios, porque nosotros estamos reflejando quién es Él. Y por eso dice en Efesios 5:1, sigue diciendo Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué? En todo. En perdonar. Si nosotros queremos perdonar, queremos ejercer cómo tengo que perdonar, como Dios me perdonó, y no puedo quitarme eso de la mente yo para poder perdonar. Si yo hago caso al Espíritu Santo, si yo le pido ayuda a mi ayudador, que Dios mismo se decidió venir a mi vida para que yo pueda lograr todo el propósito por el cual fui creado, que es darle gloria a Él, entonces esa ayuda va a ser algo que va a permitir que nosotros reflejemos a Dios. Somos como el espejo de Dios. Una ocasión fuimos a un desfile, pero ya llegamos con mucha gente ahí. Estaba lleno. Y entonces pues llevamos a niños pequeños. De repente llegó alguien ahí con un como periscopio de cartón con 2 espejitos. Y entonces pues los niños no pudieron ver directamente el desfile, pero sí lo veían a través de esa cajita con espejos. Podían ver todo lo que estaba sucediendo allá. Esa es la razón por la que estamos aquí en la tierra. Que a través de nosotros, a través de esta cajita de cartón, puedan ver quién es Dios. Si nosotros perdonamos como Dios, a la gente le va a ser evidente quién es Dios. Su santidad, vivir en santidad. Vamos a reflejar a ese Dios vivo. Ser misericordiosos, ser benévolos, ser generosos. Estamos viviendo tiempos en los que la gente, aún dentro de las iglesias, no está comprendiendo estas verdades. Y de repente le dices a la gente: mira, aquí están las cuentas bancarias para que diezmes, para que ofrendes, para que participes de la bendición de la ofrenda. No, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, muchas cuentas. Cuando debería de ser nuestra forma de vida, generosidad. ¿A quién puedo darle más de lo que Dios me ha bendecido tanto? ¿A quién puedo compartirle? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho eso conmigo y está aquí dentro de mí, impulsándome a hacer eso. Reflejamos a Dios. Para eso estamos aquí en la tierra, para reflejar quién es Dios, las verdades de Él, de quién es Él, a través de sus atributos
comunicables para nosotros. Pero recibí horribles ofensas que me dañaron terriblemente. Yo no hice nada para merecer esto. Me parece injusto que yo he recibido tanto daño y de todas maneras tenga que perdonar. ¿Cómo perdonar lo tan terrible y doloroso? Después de que Pedro le pregunta y que Cristo le dice esta respuesta acerca del perdón, de cuántas veces hay que perdonar, que no le responde cuántas veces, sino le responde cómo hay que perdonar. Ahora el Señor le da una ilustración. Sigue diciendo en Mateo 18:23, Cristo explicándole a sus discípulos acerca del perdón. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, recuerden comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Me gusta ver esta historia para poder entenderla como una obra de teatro con actores. De hecho, eso es lo que hizo Cristo propiamente. Hizo una ilustración de algo que se vivía, en algo que no estaban viviendo ellos ahí, ¿verdad? Pero para que ellos se imaginaran y pudieran entender un concepto del reino de los cielos. Eso es lo que inicia diciendo Cristo. Así es el reino de los cielos. Así es en mi reino. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? A lo largo de la historia, pero es fácil de ver que el rey de los actores, ¿verdad? El rey está representando a Dios. El siervo al que le fue llamado para hacer cuentas, el que fue perdonado, soy yo. Y el otro siervo que vamos a ver más adelante, deudor también, es aquel que me ofende o que me ha ofendido. Y aquí dice, ¿verdad?, que fue llamado, comenzó a hacer cuentas, y lo que denota, dice aquí, no pudo pagar. Todos sus bienes, toda su familia, porque la costumbre en ese tiempo era que si alguien tenía una deuda y no podía pagar, entonces se tenía que tomar a su familia y esclavizarla. La podía tener el que había, el acreedor, podía tener a esa familia o venderla como esclavos para que estuvieran trabajando en otros lugares y con eso pagar la deuda que se había adquirido. Tenía ese derecho. Pero aquí algo interesante es eso, no podía pagar. Una deuda impagable. Y dice el versículo 26 de Mateo 18, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Recuerdan que Dios nos llamó a ser benignos y misericordiosos. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nuevamente vemos aquí entonces la definición de perdonar. ¿Cómo definimos perdonar? Decidir, es decir, ejercer la voluntad, no los sentimientos. Porque he escuchado a personas que dicen, o yo mismo a veces he llegado a pensar, es que no siento perdonar. Pero es que nunca vas a sentir realmente perdonar, porque perdonar realmente no es obra de las emociones, no es el resultado de una emoción, sino el resultado de una decisión, de un ejercicio de la voluntad. Y Dios nos ha dado esa voluntad, nos ha dado esa capacidad. Y como hijos de Dios, el Señor dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No puedes decir, ay, es que no puedo yo con mi voluntad. No, Dios te dio un espíritu donde puedes tú dominar eso. Tú puedes ejercer la decisión. Ya no somos esclavos del pecado como para decir, es que no puedo. No, claro, todo lo podemos, todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo podemos hacer porque Cristo nos fortalece, dice Filipenses 4. Y les comentaba yo que tenemos que señalar comenzando a hacer cuentas. Porque podemos ver que el ejercicio de la voluntad es decidir. ¿Qué hizo este rey?
decidió no cobrar más la deuda. Perdonar es decidir no cobrar más por la ofensa recibida, porque esa es la deuda. Alguien me ofendió, me dañó, y yo tengo ahí la posibilidad de mantener eso ahí, esperando una retribución, una venganza, o ser libre, perdonando. Y eso significa que yo renuncio totalmente a cobrar más. Ya no te voy a cobrar, ya no te voy a hablar de la deuda, ya no te voy a hablar de ese asunto, ya no te puedo estar recordando la ofensa. Si yo estoy recordando la ofensa es porque no he perdonado. Porque el Señor mismo nos los dijo: yo he llevado todos tus pecados a lo más profundo del mar y nunca me acordaré más de ellos. Y eso no significa que perdonar sea olvidar, como mucha gente ha definido. Otra vez el cochino mundo. ¿Qué dice la gente? Perdonar es olvidar. No, Dios no nos ha dado la capacidad de olvidar las cosas así, de agarrar ahí un aparatito y ya todo se te borró de la mente. No. De hecho, la definición teológica de ese texto no significa que Dios se le haya borrado ese conocimiento. ¿Qué hiciste, Gerardo? No, no me acuerdo. No, a Él no se le puede restar conocimiento, dejaría de ser omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Él nunca más los recordará, significa nunca los va a traer para estártelos recordando, reprochando. Decides nunca más mencionarlo, aunque lo tengas en la mente. Dice aquí el rey que comenzó a hacer cuentas. Se hacen cuentas, ¿para qué? Pues para que paguen. ¿Y para qué quiere que paguen? Pues para obtener dinero, para obtener los bienes y ocuparlos, gastarlos. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué lo señalo? Porque podemos extender lo que la definición de perdón es. Porque yo puedo decir no perdono, no perdono, pero luego estoy ahí y me gana algo para otra vez volverlo a hacer. Es que no está completo. Al perdonar, cuando este rey perdonó esa deuda, él ya no la pudo usar. ¿Quién absorbió la deuda? El rey. El rey. Él dijo: perdí este dinero, ya lo perdí. ¿Qué vimos ahí en Efesios 2? Efesios 5:2, perdón, que leímos al principio. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La semana pasada lo leímos también en Efesios 1. La redención, el pago por la deuda, por su sangre, en su sangre, para el perdón de nuestros pecados. El perdón entonces lo tenemos que extender, ¿a qué significa? Que yo decido no cobrar más la deuda y yo absorbo la deuda. Así como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo Cristo nos perdonó? El costo de nuestro pecado, ¿quién lo pagó? Cristo. Lo absorbió Dios, lo absorbe el Rey. Una deuda que era impagable. ¿Por qué puedo perdonar? Porque eso recibí de Dios. La deuda impagable fue redimida, fue liquidada por Dios mismo. El mismo que me podía llevar al infierno decidió rescatarme de él, pagando lo que se debía, sustituyendo a Cristo mi lugar, porque la paga de mi pecado merecía la muerte, y él vino a morir en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuál es la deuda? Aquí sale el tercer actor de la obra. Alguien que nos ha ofendido. ¿Y cuál es la deuda? El costo de la ofensa: el dolor, el enojo, la afectación. Y eso es exactamente lo que hay que absorber. El perdón o perdonar significa: decido no cobrar más y yo absorbo la deuda.
Es que me duele muchísimo. Y siento que no es justo. Siento que no, pues no está bien. Que yo perdone esto prácticamente sería inmoral. Pero ninguna, lo que nos está haciendo la comparativa aquí es que ninguna deuda aquí en la tierra, porque 1500 talentos era una deuda altísima, impagable. 100 denarios era una pequeña deuda. Esto corresponde más o menos, traídos al día de hoy, 46 millones de dólares contra 1400 pesos. Pero eso es lo que nosotros, Cristo llevó el precio con el dolor en la cruz del Calvario de toda nuestra soledad, de toda la oscuridad que merecíamos nosotros en el infierno. Él lo pagó. Y entonces a nosotros nos hace tan fácil eso, no darnos cuenta, no racionalizar, no entender eso. Nos hace llevar a decir, ay, este me debe. ¿Qué comparativo puede tener lo que alguien terriblemente te hizo aquí en la tierra con lo que tú le hiciste a Dios? Con la ofensa a aquel que no ofende a nadie, que nunca ha ofendido a nadie. Ahí es donde entra nuestro orgullo, nuestra carne. Pero tenemos que entender, la manera de echar afuera ese orgullo es: yo entiendo como hijo lo que he recibido. Una deuda incomparable, la deuda impagable. Y es exactamente a lo que nos lleva el fin de la historia. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esta es nuestra actitud de muchos de nosotros. No, es que es muy injusto. Entonces, llamándole su señor, le dijo: observe esto. Con esto vamos a terminar. Observe esto. Le dijo el Señor: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné para que me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Wow. Interesante, porque no le dice: soporta, sé comprensivo, míralo, voltealo a ver, mira qué muñequito tan lindo que está, mira qué buena onda, mira su actitud es buena. Ya se arrepintió, no se arrepintió, no habla nada absolutamente del otro. No se refiere en relación a perdonar, no, se refiere a él. ¿A quién él? Al rey. ¿Cuál es la recriminación? Yo te perdoné esta deuda. Mira, si algo se te está atorando para perdonar, para decidir no cobrar más y absorber ese dolor y decir: yo lo absorbo, acuérdate cuánto te fue perdonado. El asunto del perdón es un asunto única y exclusivamente con Dios. Dios no te dice: voltea a mirarlo, mira, reconoce, ve las virtudes, ve si ya se arrepintió, ve si no. Dice: tú perdona. Porque el perdón libera, porque el perdón limpia, porque el perdón desarraiga la suciedad, quita lo que no sirve. No hay otro recurso nuevamente para perdonar que el saberte perdonado. Acuérdate cómo fue perdonado y termina la historia, ¿verdad? Aquel que no perdonó, sometido a verdugos. La falta de perdón, el rencor, es eso, una esclavitud terrible a los daños. Es el momento en que ese círculo de pecado se ha roto, y es roto a través de ser como Dios en nuestras vidas, hacer lo que Cristo hizo, ser discípulos de Cristo. ¿Y qué es eso? Perdonar. Cierra tus ojos por un momento, ahí donde estés, y sé honesto con Dios. Muy honesto con Dios. Que el Señor, pídele al Señor que te dé discernimiento, entendimiento, que te puedas dar cuenta si solo has soportado o Dios trajo sanidad a tu vida porque perdonaste ya. Quiero terminar este momento cantando a Dios, adorando a Dios. Permíteme ministrarte esto. Es difícil perdonar, voltea a ver a Cristo y dile de todo tu corazón: solo contigo, Señor, podré limpiar mi casa, mi vida. No hay
nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Mira, Jesús fue a la cruz para obtener el perdón de los pecados de aquellos que Él amaba. Te amó. No hay nadie como Él. Es único, por eso es santo. No hay nadie como Él. Dile: Señor, confieso el rencor como un pecado en mi vida, que solamente puede ser limpiado con la sangre de Cristo. Quiero ponerme de acuerdo contigo, tener el mismo pensamiento que tú en relación al perdón, y ser como tú, y que en esto tú seas glorificado. Que no hablen bien de nosotros, que hablen bien de ti, Dios. Rompe el orgullo, Señor, que hay en nuestro corazón, que desea tanto que se hable bien de nosotros. Que entendamos que lo más bello, hermoso y precioso es adorarte, y que se hable bien de ti, que tú seas exaltado. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Te amamos Dios. Permítenos ser un reflejo de ti aquí en la tierra, siendo benignos, misericordiosos, entendiendo lo que es el perdón, fortalecidos por ti para perdonar. Señor, que cada uno de nosotros, que podamos distinguir, que tú nos ayudes a distinguir lo que no hemos perdonado. Doblemos nuestras rodillas ante ti y clamemos. Recuérdanos cuánto, qué tan impagable era nuestra deuda, para ser empujados a tomar la decisión de absorber el daño. No importa si hay dolor, como tú lo recibiste en la cruz, y nunca más decidir nunca más cobrar por esa deuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Les amamos muchísimo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación